Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo está conformado por Angulo Jean-Pierre, García Alcíbar Francisco, Yorky Proaño y Perlaza Montaño, la persona que les habla. Hoy hablaremos sobre la intrusión a la demanda agregada y las políticas fiscales. Temas a hablar. La introducción a la demanda agregada y las políticas fiscales, desarrolla la demanda agregada, funciones de la clave demanda agregada, la política fiscal, objetivo de las políticas fiscal, la comprensión. Voy a hablarles sobre un poco de la introducción a la demanda agregada y la política fiscal. Explorar el tiempo del impacto de la agregada sobre la producción y el consumo de inversiones, economías abiertas y cerradas, incluidas las implicaciones para las políticas fiscales. La demanda agregada es el total de bienes y servicios que los consumidores y las empresas y el gobierno y el resto del mundo están dispuestos a comprar en una economía, a diferentes niveles de precio durante un periodo determinado. Se compone de 4 componentes principales que son el consumo, la inversión y los gastos públicos y la exportación neta. El consumo son los gastos de las familias, bienes y servicios, y las inversiones son gastos de las empresas, capital físico o los negocios en vivienda. Los gastos públicos son gastos del gobierno o bienes y servicios. Las importaciones netas son diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La curva de las curvas agregadas, esta tiene unas curvas pendientes, que significa que a medida que los precios disminuyen, la cantidad de demanda o bienes y servicios en la economía aumenta. Por otro lado, la política fiscal es la estrategia del gobierno para influir en la economía mediante los gastos públicos y la imposición de impuestos. Existen 2 tipos principales de políticas que son la política fiscal expansiva. Esto implica aumentar el gobierno público o el gasto público, reducir los costos para estimular las demandas agregadas en los tiempos o los bajos económicos. Tenemos las políticas fiscales contrarias. Esto busca reducir los gastos públicos o aumentar los impuestos con el fin de disminuir la demanda agregada, utilizando generalmente cuando la economía está en sobrecalentamiento, enfrentando altas tasas de interés. Muy buenos días, tardes y noches, profesora. Soy el segundo integrante y voy a hablar sobre el desarrollo de la demanda agregada. Tenemos lo que dice la definición de demanda agregada, que total de bienes y servicios deseados por los consumidores, las empresas y el gobierno a un nivel de precio determinado. Las características de la economía abierta fomenta que el comercio y la interacción con otros países se conducen a la especialización. Y las características de la economía cerrada restringe el comercio exterior y la inversión extranjera para proteger el empleo y la producción nacionales. El impacto de la economía abierta que conduce a un aumento de las importaciones, las exportaciones y las inversiones extranjeras, mejorando la venta competitiva. Tenemos también el impacto de la economía cerrada, que esto busca la autosuficiencia, reduciendo la dependencia de las economías externas y fomentando las industrias locales. También tenemos lo que son las funciones claves de la demanda agregada. Aquí tenemos lo que son los consumos, que son gastos de los hogares en bienes y servicios, incluidas las exportaciones. Kirsan 2024 es un ejemplo. Ahorros, que el ingreso queda después de que las familias han gastado lo que constituye el ahorro. Wiki Economía 2025, la inversión que representa las inversiones de una empresa en maquinaria, equipo y vivienda. Sears Young en 2024, el gasto público, que son compras de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, excluidas las transferencias. Kirsan 2024. Tenemos lo que son las exportaciones, que son bienes y servicios producidos nacionalmente y vendidos en el extranjero. Faster Capital 2024. Y tenemos lo que son las importaciones,
que son bienes o servicios adquiridos en países extranjeros, lo que permite el acceso a productos no disponibles, como Kirsan 2024. Entonces, ¿qué podemos sacar conclusión? Que aquí vemos lo que es importante, lo extranjero, o sea, hacer negocios con partes de otras partes, o sea, Ecuador hace negocios con China, Estados Unidos, pues nosotros le damos importación, en este caso sería la agricultura, y ellos nos dan su dinero, su economía, o sea, así va descendiendo. Aquí hay una tabla de valores, como podemos ver en la imagen, lo que tenemos que el consumo que van a consumir los clientes o nosotros que vamos a consumir, pero primero darle prioridad a la persona a la que la vamos a vender. Los ahorros que tenemos que están como que a la par, porque para poder consumir también tenemos que tener un buen ahorro. Tenemos lo que es la inversión, que puede que sea poca, pero va a ir aumentando, porque bueno, pues de poco a poco vas escalando. Tenemos lo que son un gasto público, que eso pues a nivel nacional, internacional, esto siempre va a haber. Por lo más mínimo barato, pues la gente siempre tiene que comprar cosas para su bienestar. Tenemos lo que son las exportaciones que se ven muy grandes. Como son tan grandes, vienen en partes extranjeras, o sea, en partes de buques, o sea, vienen partes por partes, porque si lleva una sola, pues la mercadería se puede romper o la pueden robar, pueden pasar muchas cosas, así que hay que tener cuidado con eso. Y también lo que son las importaciones, que así como ellos nos importan para acá, nosotros importamos para otras partes, o sea, podemos ver las series de cómo va de subiendo y bajando, pero se mantiene porque eso siempre tiene algo igualitario. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Angulo y continuando yo les voy a hablar sobre la política fiscal. La política fiscal es clave para el manejo de ingresos y gastos del gobierno, influyendo directamente en la economía del país. Tenemos aquí ejemplos de política fiscal expansiva. La reducción de impuestos. Tenemos disminuir el impuesto sobre la renta para aumentar el poder adquisitivo de las personas. Un ejemplo de esto, pues, podríamos decir que en el 2018 el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley de recortes de impuestos y empleos, que redujo la tasa de impuesto corporativo del 35 al 21% para incentivar la inversión y el crecimiento económico. Tenemos también el aumento del gasto público. ¿Qué es lo que es esto? Esto es invertir más en infraestructura, por ejemplo las carreteras, hospitales, escuelas, para generar empleo. Un ejemplo de esto tendríamos que en el 2009, durante la crisis financiera global, el gobierno de China lanzó un paquete de estímulo de 5.800 millones de dólares para invertir en la infraestructura de carreteras, ferrocarriles y viviendas, lo que ayuda a mantener el crecimiento económico. También tenemos los subsidios y ayudas. Esto es lo que nos hace otorgar incentivos o ayudas económicas a sectores estratégicos o a la población vulnerable. Por ejemplo, en Argentina, el programa Tarjeta Alimenticia otorga asistencia económica a familias de bajos recursos para la compra de alimentos, ayudando a reducir la pobreza y mejorar la nutrición. También tenemos un bono o cheque de estímulo. Esto es lo que el gobierno hace, es enviar dinero directo a los ciudadanos para fomentar el consumo. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos envió cheques de estímulo hasta de 1.400 por persona de ciudadanos, 1.400 por persona para apoyar el consumo y reactivar la economía. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Francisco García y voy a exponer sobre los objetivos de la política fiscal. Tenemos objetivo a corto plazo, la estabilización. Su objetivo es estabilizar la economía a través de un enfoque de presupuesto equilibrado, conocido como equilibrio presupuestario. Objetivo a largo plazo, mejora del crecimiento. Se centra en mejorar la capacidad de crecimiento mediante la inversión en I+D, educación e infraestructura. Tenemos equidad y redistribución de la riqueza. Tiene como objetivo la reducción de las desigualdades mediante la financiación de los servicios públicos a través de impuestos y promoviendo la equidad. Como siguiente tema tenemos tipos de política fiscal.
tenemos política fiscal expansiva. En épocas de recesión, pues los gobiernos aumentan el gasto o reducen los impuestos para impulsar el crecimiento económico y reducir el desempleo. Política fiscal contractiva se utiliza pues durante tiempos de alta inflación, implica recortar el gasto gubernamental y aumentar los impuestos para controlar los precios. Tenemos política fiscal neutral, en la cual equilibra el gasto gubernamental con los ingresos totales, buscando la estabilidad económica sin estimulación ni enfriamiento. Como siguiente tema tenemos instrumentos de la política fiscal. Tenemos los impuestos, que son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los gobiernos. Existen diferentes tipos de impuestos, como los impuestos directos e impuestos indirectos. Un ejemplo pues, de impuestos, tenemos lo que es un aumento en los impuestos en el tabaco, pues no solo genera ingresos adicionales, sino que también pues desalienta el consumo de tabaco, lo que puede tener beneficios en la salud. Tenemos el gasto público, en el cual el gasto público incluye todas las actividades, todas las inversiones y gastos que realiza el gobierno en áreas como educación, salud, defensa, infraestructura y más. Un ejemplo pues, de gasto público sería que en tiempos de recesión un gobierno puede aumentar el gasto en infraestructura para crear lo que es empleos y estimular la economía. Tenemos por último tenemos transferencias y subsidios. Pues las transferencias y subsidios son pagos que el gobierno realiza a individuos o empresas sin recibir bienes o servicios a cambio. Un ejemplo pues, de transferencias y subsidios sería un aumento en las transferencias a familias de bajos recursos, que puede elevar pues, su poder adquisitivo, lo que aumenta pues, la demanda de bienes y servicios. Gracias.